Hablaremos esta noche de Pablo I de Rusia, un zar de Rusia, ¿no? Para ubicarnos, diremos que Pablo era hijo de Catalina la Grande y de Pedro III, y fue zar entre 1796 y 1801. Se casó 2 veces. La primera esposa se llamaba Natalia, pero murió en su primer parto junto con el recién nacido. Después se casó con María Fyodorovna y el primer hijo de Pablo junto a María fue Alejandro, que después iba a ser un zar del imperio y un zar muy importante, porque fue el que se reunió con Napoleón, fue el que estuvo después de la caída de Napoleón, armando aquel Consejo de Viena, etcétera, etcétera. Bien, el día en que tuvo lugar la fiesta de coronación de Pablo, este hombre estaba enfurecido porque parece que no había mucha gente. Una fiesta de coronación y que no te venga nadie. Es raro, pero bueno. Pero siempre le llevan gente. Bueno, pero parece que no había venido nadie y encima los que había eran poco entusiastas y la fiesta era un desastre. Van por el pancho y la coca, señor. Entonces, el organizador, Baluev, para aplacar un poco a Pablo, le pidió a algunos de los asistentes que saludaran más de una vez a Pablo, como si fueran otros ñatos. Claro, pero no que se iban y venían de nuevo. Viene con la misma capa. Claro, bueno, más o menos se cambiarían algo. Y el asunto es que eran siempre los mismos los que lo saludaban. Por suerte, Pablo vio una mina que le gustó mucho y se olvidó de estos asuntos. La vio varias veces también. Posiblemente. Y esta chica era Ana Lopugina, que lo sorprendió y lo sedujo. El zar ya estaba, como hemos dicho, casado con la Fyodorovna y ya tenía 3 hijos. Bueno, Pablo hizo algunas maniobras de seducción y trató de encontrarse con esta chica Ana sin que su mujer lo molestara mucho. Parece que la zarina estaba embarazada por 4ª vez, pero no soportaba este embarazo con la soltura que había llevado los anteriores. Bueno, el parto fue complicado y después del nacimiento de este chico, el zar se reunió con un consejo de médicos. La resolución de ese grupo fue que con ese parto María había puesto en peligro su vida, que no debería tener más hijos y que en consecuencia, como medida extrema de seguridad, deberían evitarse las relaciones conyugales. Eso es lo que decidió este consejo. Bien. Algunos historiadores dicen que ese diagnóstico lo redactó el propio Pablo para evitar la atención periódica de su mujer. No quería el tipo. No quería, señor. No tenía ganas. Quería, claro. Estaba podrido. Bueno, señor. Lo que sabemos con certeza es que buscó una reemplazante de su esposa a toda velocidad y que esa reemplazante fue desde luego Ana. En otro baile de gala, el zar volvió a encontrarse con esta chica, Ana, y ella, encantada con Pablo, se las arreglaba para cruzarse con él en cualquier momento y con cualquier pretexto. Pablo se acercó, Ana conversó con ella y después le ordenó a su ayudante que mudara a Ana y a toda su familia a las dependencias del palacio. Y así se hizo. Mientras tanto, la zarina María intentó persuadir a su esposo de que después de unos meses de descanso estaría en forma para recibirlo en el lecho. Pablo, por un lado, se declaraba encantado por la perspectiva de regresar al lecho de su mujer, pero eso lo hacía para quedar bien con María Fyodorovna. En realidad, él decía que no había que hacer caso más que al deseo de uno. Bueno, sean cuales fueren las razones, la zarina, María Fyodorovna, tomó esto como un ultraje y le escribió una carta a Ana Lupugina, una carta
amenazadora. Decía, ya vas a ver. ¿Así? Sí. Pero la correspondencia de la zarina era revisada y la carta terminó en el escritorio del zar de Rusia. Pablo entonces llamó a su hijo Alejandro y le ordenó que fuera a ver a su madre y le advirtiera que de ahora en más y por orden de su majestad le quedaba prohibido intervenir en los asuntos que fueran tanto sentimentales como políticos de su esposo. O sea, nada, no O podía sea, no podía intervenir hacer nada. Sí, sí. ¿Qué otra clase de asuntos hay? No tenía más. Pero el hijo, el zarevich, Alejandro, se rebeló contra el padre y rechazó la misión. Dice, yo no voy nada. Está muy bien. Andá y decíselo. Eso es de buen hijo. Claro, dice, ¿qué me tengo que andar metiendo yo? Está muy bien, en todo esto señor. jarabe, dice. Pero bueno, Pablo, como respuesta, lo molió a palos Eso es de mal padre. a su hijo y lo encerró junto a la madre en unos aposentos del palacio y no lo dejó salir más. El tipo no quería a ninguno. Era No, malo, me parece. No quería a nadie. Entonces, Pablo I recibió a Ana y a la familia de Ana en el palacio y al mismo tiempo reorganizó la cúpula del Estado, ya que uno por uno los protegidos de la zarina iban cayendo en desgracia y eran reemplazados por amiguetes de la Lopugina. A partir de entonces fueron hombres sin experiencia los que aconsejaban a Pablo en sus decisiones, porque parece que todos los amigos de Ana eran hombres sin experiencia. Claro. ¿Qué va a ser? El zar se encontraba todos los días con Ana. Sí, sí. Las uniones amorosas, sin embargo, no eran tantas. Se encontraban, pero no intimaban. Pablo consideraba que la castidad junto a una dama hermosa procuraba placeres más delicados y duraderos que los que provenían de una vulgar unión carnal. Así que, pero fíjese, adviértase este detalle, la castidad junto a una mujer hermosa, no la castidad en soledad, en la soledad del desierto, no. Castidad junto a una mujer que te atrae. Como solía suceder en las cortes de aquellos tiempos, el zar casó a Ana con otro. Esto se hacía mucho en la corte de Francia para comodidad de las favoritas. El rey la casaba con un cortesano complaciente y ahí quedaba la mina instalada. En este caso fue el príncipe Gagarin, homónimo del héroe del espacio. Sí, era un militar al que el zar nombró como edecán. La relación entre Pablo y Ana en realidad no duró tanto. Y no fue el amor lo que se rompió, pero el zar era odiado por unos cuantos que decidieron atentar contra él. Las razones podrían ser varias. Pablo estaba un poco loco, es una. Padecía ataques de furor y de llanto en cualquier circunstancia, y esto hacía sospechar una falta de pericia para gobernar. Los muy nacionalistas no toleraban el amor que tenía Pablo I por Prusia, una nación de la cual se había copiado hasta la indumentaria militar. Bueno, y ahí estaba también su hijo Alejandro, quien no parecía oponerse a quienes querían derrocar a su padre, tal vez como venganza por los malos tratos que había recibido, y bueno, y de paso para hacerse con el trono. El 11 de marzo de 1801, por la madrugada, una facción de nobles irrumpió en el palacio. Pablo escuchó la llegada de los soldados, quiso esconderse, incluso trató de entrar en los aposentos de su esposa legítima, de María, que todavía vivía en el palacio, pero por desgracia, a partir del momento en que habían dejado de amarse, la zarina había adquirido la costumbre de cerrar con llave. Entonces Pablo tuvo que esconderse atrás de un biombo y enseguida lo encontraron. ¿Dónde va a buscar uno? Y atrás de un biombo, ¿ve un biombo? Claro, ¿dónde puede meterse un zar? Atrás Ahí. de un biombo. En una película donde aparece un biombo, hay alguien escondido atrás. Seguramente el zar de Rusia.
Bueno, un general le dijo, venimos en nombre de la patria. Todos dicen lo mismo. Cuando vienen en Sí. nombre de la patria, usted raje, no pregunte más nada. Pero ¿cuántos que son? Si vienen en nombre de Dorio, Sí. puede ser, Ábrele. o de Rolón o de Gillespie. Pero dice, venimos de parte de la patria. Bueno, dice, venimos para rogarle a su majestad que abdique. Y en general es bien... Claro. Sí, los que Y vienen... le acercaron un papel para que firmara. Pablo se negó y entonces lo reventaron a patadas y después lo ahorcaron. Cuando los soldados salieron del aposento, cientos de nobles y servidores estaban fuera y se informó que el zar había muerto por una apoplejía y que el resultado era un nuevo soberano que era Alejandro. Y nadie protestó, nadie dijo nada. El velatorio se retrasó porque tuvieron que restaurar el cuerpo maltrecho de Pablo para que los funerales no fueran vergonzosos. La primera medida tomada por el nuevo zar fue que Ana Lopugina abandonara la corte. Fue obligada a salir con su marido y los mandaron a la lejana Cerdeña. Lejana para ellos. Y ahora está Y si ahí usted nomás. viviera en Italia, sería la cercana Cerdeña. Los que son lejanos son ellos mismos. Bueno, señor. sí, en Se la Cerdeña. vienen a dar aquí de cercanos. Bueno, esta fue la historia del final y del principio también del reinado de Pablo I, zar de Rusia. ¿A quién quiere dedicar esto? Muy mal llevado este Pablo, Mal llevado. Como bueno, como casi todos los ares, ¿no? Pero... A la pobre Fiorodovna, Sí, sí. que fue muy maltratada. Fuimos a la discoteca, ya nos estaban esperando con un tango en la mano que se llama justamente Pablo. Claro, pero será otro Pablo. No, ¿Es este este? para mí es este mismo. ¿Qué No, digo? no es para mí o para usted. Es una versión instrumental que no tiene letra, de manera que esto no puede corroborarse ni desmentirse. Pero no suena muy ruso. No sé.